El Renacido fue una película del año 2015 dirigida por el genial director Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Leonardo DiCaprio, basada en la particular odisea que tuvo que soportar para sobrevivir el trampero Hugh Glass en el año 1823. La verdad es que como película, a mí personalmente me pareció un peliculón. Tenía poco diálogo, cierto, pero tampoco es que le hiciese mucha falta, ya que su espectacular fotografía ya lo contaba todo. La dirección del mexicano fue sublime. La interpretación de Tom Hardy en el papel de villano fue más que notable. Y Leonardo DiCaprio por fin consiguió su tan ansiado Oscar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Trastero de la Historia y bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis histórico de películas, que como veis hoy nos tocará hablar de la película del año 2015, El Renacido, o bueno, en su versión original, The Revenant. En cuanto a las licencias históricas que se pudo haber tomado la película, que como todas las películas de este estilo, ya os adelanto que las tiene, cabe decir que la gran mayoría fueron entendibles. Básicamente para que la peli funcionase mejor. Como ya sabéis, la película nos habla de la odisea de Hugh Glass, quien tras quedar gravemente herido por el ataque de una osa grizzly cerca del río Grand, en la actual Dakota del Norte, fue abandonado a su suerte por sus compañeros. Pero se aferró a la vida y logró regresar al campamento tras recorrer más de 300 kilómetros. Y como solemos hacer en esta sección, los tres avisos de siempre. Este vídeo obviamente tiene spoilers de la película. Con este vídeo no quiero decir que la película no me guste, de hecho esta película me encanta. Y el tercero, para el que me vaya a poner el clásico, es una película, no un documental. Pues obviamente ya lo sé, hasta ahí llego. La película es solamente una excusa para hablar un poquito más de historia, en este caso de la hazaña del famoso trampero. A la hora de hablar de la verdadera historia que inspiró la película, lo malo es que no existen suficientes documentos para saber si la historia que vivió Hugh Glass fue exactamente tal y como él la contó. Pero sí que contamos con cartas, testimonios y crónicas de testigos directos para comprobar varios detalles. Así que vamos al lío. Para ir con la primera licencia histórica tenemos que conocer un poquito más al personaje histórico en el que se basó esta película. Y bueno, la verdad es que no tenemos mucha información sobre sus primeros años. Tanto es así que incluso se duda del lugar y el año en el que nació. De lo que sí sabemos es de sus expediciones, y parece ser que era un hábil explorador, trampero y también un comerciante de pieles, o lo que por entonces se llamaba un hombre de frontera. Y se dice que por avatares del destino llegaría a formar parte de la tripulación del corsario Jean Lafitte, y durante una expedición a las llanuras centrales de Estados Unidos fue capturado junto a otro compañero por la tribu de los lobos Pawnee, quienes tenían la costumbre de ofrecer sacrificios humanos para que mejorasen sus cosechas. Él correría mejor suerte que su compañero, que fue sacrificado, y gracias a un golpe de suerte, el trampero salvó su vida y se quedó a vivir con los nativos unos 3 o 4 años. Y en los primeros segundos de la película nos muestran a Hugh abrazándose con una mujer nativa que nos dan a entender que fue su esposa. Pero, ¿tuvo realmente este hombre una esposa nativa? Pues no tenemos nada que nos diga que fuera así. Puede ser que sí o puede ser que no. En la película nos muestran esto y también que tuvo un hijo con ella para que, como veréis a continuación, la historia fluya mucho mejor. En el año 1822, Hugh Glass vio un anuncio en el periódico de San Luis que decía que se buscaban hombres para ascender el río Missouri hasta su nacimiento, y que la expedición podría durar 1, 2 o 3 años. El anuncio había sido puesto por el general William Ashley, que buscaba hombres para la compañía Rocky Mountain Fur Company, dedicada al comercio de pieles, y esta expedición comenzaría en agosto de 1823. Y sí, aquí vemos la principal diferencia de la película respecto a la historia real, y es que la expedición, al contrario de lo que parece en la película, comenzó en pleno verano, y el famoso ataque de la osa tuvo lugar en los primeros días de septiembre. Y la temporada de frío gélido y de nevadas en Dakota del Norte no comienza hasta finales de noviembre, en donde sí que es cierto que los inviernos de esa zona son verdaderamente terroríficos. Pero a ver, esta pequeña licencia histórica es más que entendible, ya que si lo que vas a contar es una historia de supervivencia, si lo haces en un entorno de nieve y de temperaturas gélidas, tu historia ganará muchísima más fuerza. Volviendo al tema de su familia, como ya os he comentado antes, en la película nos muestran como fruto de su romance con una mujer nativa, nace su hijo a quien vemos acompañarle en la misma expedición, y tras el ataque de la osa es asesinado por John Fitzgerald,
quien, como ya os he dicho antes, en la película es interpretado brillantemente por Tom Hardy. ¿Pero mató realmente John Fitzgerald al hijo de Glass? No. Realmente es difícil que lo hiciera porque no hay registro alguno que nos diga que Glass tuviera algún hijo. Pero bueno, para la película nos vale para que el villano parezca aún más villano y para que la futura venganza de Hugh Glass esté aún más que justificada. Durante la expedición, que fue conocida como los 100 de Ashley, vemos que en la película como Hugh Glass es el encargado de guiar a sus compañeros por el peligroso camino que está infestado de indios Arikara, que durante un ataque hace que el número de integrantes de la expedición baje drásticamente. En realidad sí que fue cierto que esta expedición sufrió un ataque muy pero que muy bestia por parte de los Arikara, pero lo que seguramente no fue así es que Hugh Glass fuera el guía de esta expedición, ya que en estas situaciones ese papel solía corresponder al miembro más veterano y con más experiencia. En este caso era el mayor Andrew Henry, que en la película interpreta Domhnall Gleeson. Ahora llegamos a la secuencia más representativa de la película y sin duda la que más impactó al espectador, el ataque de la osa, en la que vemos cómo el protagonista se adelanta al grupo y se encuentra con dos oseznos. Pero cuando se quiere dar cuenta, la madre de los mismos se abalanza sobre él para proteger a sus cachorros. La secuencia es simplemente espectacular, y a pesar de que vemos cómo la osa le deja graves heridas, el protagonista logra darle muerte, quedando él mismo agonizando. Pero, ¿fue esta lucha tal y como nos cuenta la película? Pues según se cuenta, sí, pero con una pequeña diferencia, y es que sus compañeros de expedición, cuando oyeron sus gritos, fueron rápidamente a ayudarle y le ayudaron a dar muerte al animal. Al contrario de lo que aparece en la peli, que, bueno, para darle más epicidad, es únicamente Glass el que da muerte al animal. Tras el ataque de la osa, Hugh Glass queda muy mal herido, y sus compañeros, creyendo que no va a durar mucho más, le abandonan a su suerte. Pero milagrosamente consigue, nunca mejor dicho, renacer, y poco a poco y arrastrándose consigue recuperarse. La película nos hace sentir a la perfección la dureza del viaje del protagonista de vuelta a su casa y para buscar su venganza. Y por el camino vemos cómo se alimenta de todo lo que puede para volver a ganar fuerzas mientras es perseguido por los Arikara. Tras huir de sus enemigos, se encuentra con un solitario indio Pawnee, que le ayuda alimentándole y curándole sus heridas, y también transportándole parte del camino a caballo mientras van trabando cierta amistad. Y se cuenta que a lo largo de este larguísimo viaje de supervivencia de más de 300 kilómetros, Hugh Glass no lo hizo solo, tuvo ayuda. Pero según se dice, no fue solamente un hombre quien le ayudó tal y como nos muestran en la película, sino que se cree que se pudo haber encontrado a un grupo entero de indios Pawnee y fueron estos los que le ayudaron. Continuando con su espectacular viaje de supervivencia, en la película se nos narra mostrando la dureza del mismo, recorriendo casi todo el camino a pie, con la salvedad de las partes que recorre a caballo o cuando se lanza al río huyendo de las Arikara. Todo ello en medio de una espectacular fotografía. Hoy en día se cree que hizo gran parte de estos 300 kilómetros a pie y otra gran parte también surcando el río Cheyenne, bien en una balsa rudimentaria creada por él mismo o bien en una canoa que le prestaron los indios Pawnee, algo que en la película no aparece por ningún lado. Ahora llegamos a la parte final de la película, en la que tras ser rescatado por los hombres del fuerte al que se dirigía, todos esperamos que cobre su venganza. Pero hay que decir que en este tramo la película fue donde más licencias se tomó. Y a ver, por una parte normal, porque si hubieran contado la película 100% fiel a lo que pasó, el final de la peli hubiera quedado muy pero que muy flojo. En la película vemos cómo entre los hombres que se encuentran a Glass con vida, se encuentra uno de los que le había abandonado, el joven Bridger. Y tras regresar al fuerte, vemos como el mayor de la expedición le patea y le encañona con su rifle para luego mandarle a los calabozos por haber abandonado a Glass. Y aquí lo que ocurrió en realidad es que el joven no se encontraba entre el grupo de personas que lo encontró, sino que tras haberse recuperado fue Hugh Glass quien lo encontró a él y fue lleno de rabia a pedirle explicaciones. Pero bueno, el trampero le perdonó la vida por haberle abandonado, ya que el joven le convenció de que fue todo idea de Fitzgerald. Tras un día de recuperación, en el film vemos cómo Glass, en compañía de Andrew Henry, se lanzan a capturar a Fitzgerald, quien oliéndose lo que le podía ocurrir, había huido del fuerte. En la búsqueda, ambos se separan para cubrir más terreno y encontrar antes a su objetivo. Pero Fitzgerald logra sorprender al mayor y acaba con su vida.
Y la verdad es que Andrew Henry no participó junto a Glass en la búsqueda de Fitzgerald y por supuesto tampoco murió por entonces, sino que lo haría 9 años después de los sucesos que nos cuenta la película. Ahora pasamos al duelo final entre Glass y Fitzgerald, en la que tras una dura y explícita pelea, obviamente el protagonista logra saciar su venganza dejándolo malherido para después entregárselo a los Arikara. Y la verdad es que este final, pese a distar mucho de lo que ocurrió en la realidad, por contra es muchísimo más interesante. La realidad fue que Glass logró encontrar a Fitzgerald un año después de los sucesos, pero para entonces el hombre que le había abandonado a su suerte un año atrás ya era miembro del ejército de Estados Unidos, y estos no le permitieron enfrentarse a él. A cambio, Fitzgerald le entregó las viejas armas que le había arrebatado y el ejército le indemnizó, pero sin que el trampero le tocase un solo pelo. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, dejarme un like, un comentario, compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y bueno, como suelo decir en alguna ocasión, si no os ha gustado, recomendárselo a alguien que os caiga mal, para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.